Quiero leer algo que me ha provocado verdaderamente angustia. Tiene que ver con una carta que mandó Leopoldo Moró a Clarín. Creo que mis compañeros de producción lo están buscando a Moró. En realidad, desde temprano, porque de lo que queríamos hablar es de los recuerdos de un hombre tan cercano y tan fiel al doctor Raúl Alfonsín, en estos días en los cuales se lo recuerda especialmente al extraordinario estadista que fue don Raúl. Pero esta carta me angustia mucho porque es muy recurrente la búsqueda de alguna víctima del otro lado, sea por lo que sea, donde sea. Cualquier persona que quede enfrente está expuesta a la maledicencia, a la mentira, a las operaciones, a la instigación a la violencia. Y es en ese contexto que esta carta me ha llegado particularmente. 9 de diciembre, firmada desde Buenos Aires, señor director o secretario de redacción del diario Clarín. Me dirijo a ustedes para solicitarles tengan a bien publicar, en el lugar que estimen conveniente, esta réplica a lo que considero una grave afirmación y a la vez incitación de la periodista Susana Dió. En efecto, en su columna habitual de los domingos, la periodista hace referencia a una declaración del Comité Nacional de mi partido respecto a expresiones que en el pasado tuvo el doctor Raúl Alfonsín en relación a la política de medios y en particular a alguno de ellos. Sobre el final de esas reflexiones, la columnista afirma: en casa, el radicalismo debería ajustar cuentas con Leopoldo Moró, porque según ella, colaboró con la campaña que pretende ligar al referente máximo del partido con el operativo de acoso y derribo del grupo Clarín. Diau, o Dió, debería saber que ya en el año 1988 los radicales con Raúl Alfonsín a la cabeza propiciábamos un proyecto de ley para evitar la formación de concentraciones mediáticas de carácter oligopólico. Entre paréntesis, quiero recordar que charlando con Leopoldo Moró se supo que en realidad ellos iban a permitir solamente 4 licencias. Hay que recordar que la actual ley es mucho más benigna frente al estado de cosas que se vino después. 24 licencias, 20 más de la que en 1988 querían los radicales. Sigue diciendo Leopoldo Moró a Clarín: con toda franqueza, cuando leí la incitación a ajustar cuentas contra mi persona, no pude dejar de asociar ese llamamiento a otros de igual tenor que en la década del 70 hacía Felipe Romeo desde su revista El Caudillo, cuando también proponía ajustar cuentas contra periodistas de izquierda, partidos de izquierda, la Juventud Radical de entonces, judíos o todo aquel que se oponía a su ideología fascista. Tampoco pude dejar de evocar la figura de López Rega, el ejecutor de esos ajustes de cuentas. Todos sabemos la connotación que ha tenido en la política argentina esa nefasta frase, y por supuesto, la que tiene también en el mundo de la mafia. Seguramente la columnista, que en el pasado y en el presente se mueve en estructuras donde se practica el centralismo democrático, nunca va a poder entender el carácter horizontal, crítico y democrático del radicalismo. En el seno de mi partido no se censura la libertad de expresión, ni se practica el delito de opinión. Días atrás un allegado me decía, respecto a mi posición sobre la ley de medios: Leopoldo, no tenés espalda para sostener esta pelea, te van a hacer de todo. Me pareció que exageraba. Sigo creyendo lo mismo, pero ahora no tanto. Otra paradoja: el mismo día que Susana Dió, o Susana Biou, que debería informarse mejor porque jamás estuve en el piso del programa 678, propiciaba este ajuste de cuentas, llegaba a la redacción de Clarín mi repudio por los ataques que sufrió el frente del edificio de Canal 13. Parece que los intolerantes no estaban solo en la calle, ya que al otro lado de la pared, a juzgar por lo que escribió Dió, también había intolerantes. Los radicales estamos acostumbrados a lidiar con los extremos, y nada nos apartará de la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la tolerancia frente a las opiniones de otros. Firma
Leopoldo Moró. Está en línea, Leopoldo, lo saludo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo. Hubiera sido más radial pedirle a usted que le hiciera su propia carta. No, pero para mí es un honor que lo haga usted, le agradezco mucho. Leopoldo, ¿dónde estaba? ¿Qué recuerda? ¿Cuán cerca estuvo del doctor Alfonsín aquel día de hace 29 años? Y bueno, estaba, por un lado, en la Asamblea Legislativa. Yo había sido electo diputado que le tomaba juramento. Él salió temprano del Hotel Panamericano, donde se había alojado y tenía sus oficinas de trabajo en los días previos a la asunción del mandato presidencial. Y bueno, y después, como miles y miles de argentinos, salí a las calles a acompañar la marcha de Alfonsín hacia la Casa de Gobierno, que en realidad terminó siendo hacia el Cabildo. El doctor Alfonsín no quiso hablar desde los balcones de la Casa de Gobierno, lo hizo, como usted recordará, porque hay muchas imágenes, desde los balcones del Cabildo. Un poco tal vez porque ese balcón se había usado no hacía mucho tiempo atrás para arengar por la cuestión de Malvinas, y habían aparecido los dictadores allí. Lo cierto es que, bueno, tomó esa decisión, y bueno, y desde allí dijo cosas muy importantes. En primer lugar, marcó la coincidencia extraordinaria, que significaba que la democracia se ponía en marcha el mismo día que se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahí dio una pista muy clara en su discurso de que no estaba dispuesto a dejar de cumplir con lo que había prometido en la campaña electoral, que era llevar adelante los juicios a quienes habían violado masivamente los derechos humanos, porque era razonable en un país donde más de una vez se habían dejado de lado las promesas, y sobre todo tomando en cuenta que eso era más que una promesa, era casi una utopía. Bueno, algunos pensaban que no se iba a animar. Y bueno, y también dijo, me acuerdo por lo menos de las cosas que yo registro, dijo, bueno, ponemos en marcha 100 años de democracia. Bueno, aquí estamos, han pasado 29, ¿no? Sí, sí, y da la sensación de que por lo menos en lo que siempre era el temor, en los movimientos militares, etcétera, por muchos años más, y ojalá que para siempre, no va a ocurrir aquello que después a ustedes les repercutió todavía por el inmenso poder que tenía entonces todavía el régimen militar y las corporaciones. Alguna vez yo he considerado, y lo sigo considerando, injusto, cómo no se apreció la valentía que hubo que tener para juzgar, por ejemplo, a los comandantes. Es verdad que después, no sé si acordará usted, Leopoldo Moró, hubo que renunciar a algunas de esas luchas en la medida en que la pelea contra las corporaciones era terrible y no había más remedio. Pero entiendo que la lucha de aquellos años creo que cada día es más reconocida, pero también fue una de las etapas ejemplares y fundacionales para todos estos 29 años. En el vientre de estos 29 años estarán siempre aquellos primeros años de la zozobra democrática, de la joven democracia que tenía que luchar contra los mismos poderes que se habían instalado en los tiempos de la dictadura. Así es. Y además hay que tomar en cuenta que todas esas dificultades que surgieron posteriormente, Semana Santa, Villa Martelli, Montecaseros, campañas de desprestigio, amenazas, bombas en los cines, tenían que ver con una característica muy particular de lo que había empezado ese 10 de diciembre, que era una transición democrática no pactada. Fue la única transición democrática no pactada de América Latina. Y además, bueno, sí, tuvimos que hacer todo esto rodeado de circunstancias muy especiales, porque había dictadura militar en Chile, Paraguay, Bolivia, su patria, Uruguay, Brasil.
no existía ni el Mercosur, ni el UNASUR, ni la solidaridad continental, salvo la de los pueblos, pero muchos de esos pueblos ni siquiera la podían expresar porque estaban todavía sojuzgados por sus propias dictaduras. Así que fue una batalla solitaria en ese sentido, muy acompañados por la totalidad del pueblo argentino, o por lo menos por la inmensa mayoría de los argentinos. Por eso al momento de juzgar aquella etapa hay que tomar en cuenta ese escenario, ese contexto, y entonces hace mucho más fácil interpretar por qué algunas decisiones, porque efectivamente estábamos en una circunstancia muy difícil, librando solos una batalla con Reagan en los Estados Unidos, con la amenaza de Reagan de invadir con tropas propias Centroamérica. Entonces, bueno, eso explica mejor algunas decisiones. Yo siempre consideré una injusticia, de la que después se rectificó pidiéndole disculpas personalmente el expresidente Kirchner, que se dijera que la democracia, bueno, en el 2003, ¿no?, fue este discurso, estaba en deuda, y el Estado argentino estaba en deuda porque no se había hecho nada en favor de los derechos humanos. Creo que ha sido una gran reivindicación, efectivamente, posterior, el reconocimiento que se le hizo a Alfonsín cuando en vida la presidenta instaló el busto de Alfonsín en la Casa de Gobierno, y cuando, bueno, ayer se celebraron 29 años de democracia, desde la particular mirada de un sector de la política, pero que a mí me alegra mucho que se lo celebre, como hoy seguramente lo están celebrando otros sectores de la política, nosotros entre ellos, y eso nos encuentra todos hermanados en defensa de un sistema que ha llegado para quedarse definitivamente en la Argentina. Leopoldo Moro, no le dije nada sobre la carta que envió usted hoy al diario Clarín, porque me parece que la carta lo contiene todo. No sé si quiere agregar algo más. No, que es paradójico que haya tenido que escribir esa carta precisamente a 29 años de la democracia, ¿no? Y además llama poderosamente la atención que una empresa periodística, un periodista, pretenda censurar mi libertad de expresión, porque la libertad de expresión no está hecha solo para los periodistas. La libertad de expresión está hecha para los ciudadanos, para la gente del común, también, por supuesto, para los que militamos en política. Y además pone de relieve que pretenden disciplinar a un partido político, a su particular punto de vista, que tienen el derecho a defender, como lo hacen en sede judicial, pero que no tienen el derecho a tratar de sujetar al resto de las fuerzas políticas o sociales o económicas a sus propios intereses. Así que bueno, por supuesto sin parangonarlo, porque no tuvo la misma gravedad ni mucho menos, pero nos llama la atención que hace unos días atrás hayan tratado de llevar con una causa penal a periodistas a tribunales, paradójicamente desde una empresa que se dice periodística, y ahora pretendan cercenarle a un dirigente político su libertad de expresión. Le agradezco muchísimo, Leopoldo, como siempre, muy amable. Gracias, que le vaya muy bien, Víctor. Leopoldo Moro, a 29 años del glorioso y democrático día 10 de diciembre de 1983. Podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. La mañana con Víctor Hugo. Todas las voces. Me gusta sentirte a mi lado.